Bueno, yo soy José Luis Díez, llegué al Museo del Prado en el año 1988 como conservador de pintura del siglo XIX, ingresé en el museo con 27 años, yo había aprobado la oposición 2 años antes, mi primer destino fue el Museo Español de Arte Contemporáneo y de ahí pasé al Prado. Desde entonces, desde el año 88, me ocupé de las colecciones del siglo XIX, hasta que en 2002 fui nombrado su director general de conservación, hasta 2006 en que volví a mi puesto como jefe de departamento, jefe de área de conservación del siglo XIX, hasta el 2014 en que marché del Prado en excedencia como director de las colecciones reales del Patrimonio Nacional, que es el puesto que estoy desempeñando en la actualidad. Con lo cual, tuve 26 años ininterrumpidos de mi vida en el Museo del Prado. El museo que me encuentro es el mismo museo que ves desde fuera. En aquel momento es un museo con unas maravillosas colecciones y hay individualidades aquí dentro que trabajan con muy pocas condiciones, con muy pocos medios, con unas carreras hechas a pulso y de manera muy individual, realmente dando mucho de lo personal para realmente desde fuera que el Museo del Prado sostenga el nombre de lo que significa, pero realmente con muy pocos medios, ¿no? Y como digo, con unas individualidades, en ningún caso con un equipo, en ningún caso con unas miras, con unos planes de actuación, con unas prioridades o con realmente una estructura de pensamiento y sobre todo de significación de lo que el museo tiene que ser o tiene que proyectar o para qué tiene que servir en ese momento. Yo creo que los responsables, el director, la subdirectora entonces, Manuela Mena, lo tenían muy claro, pero quizá no lo tenía claro quien lo tenía que tener, quien tenía que dar los medios y que tenía que proporcionar las posibilidades de que el museo realmente estuviera a la altura de sus colecciones, que la estructura y la dotación del museo estuviera a la altura de sus colecciones y también de lo que en ese momento, ya el año 88, la nueva sociedad española iba a empezar a demandar a los museos e iba a empezar a demandar al Prado. Hasta entonces el Prado había sido un gran contenedor, ¿no? Un gran contenedor de dinosaurio, de maravillas que ibas a ver, estaban siempre puestas y ya está. Se iban empezando a hacer grandes exposiciones temporales, pero sí que a costa, como digo, de esfuerzos muy personales y de relaciones muy personales, labradas por las personas que pudieron llevar a cabo esas grandes exposiciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Murillo. ¿Por qué se pudo hacer Murillo? Porque el máximo especialista era don Diego Angulo, que había sido director de este museo, que había sido maestro del entonces, quien iba a ser director del museo, había sido su director, Alfonso Pérez Sánchez, había sido profesor y maestro también de entonces la subdirectora Manuela Mena, y con sus contactos personales consiguieron hacer la maravillosa exposición Murillo, que yo como estudiante pude ver, ¿no? Y luego la gran exposición Velázquez, lógicamente, en el año 90, que también, algo que luego se ha convertido en normalidad, como es ver en este museo la Venus del Espejo, me consta, porque eso sí que lo pude vivir casi en primera persona, ya estaba yo en el Prado, como ese hito de que viniera una obra como la Venus del Espejo o el Juan de Pareja del Metropolitan, fue a costa de poner encima de la mesa absolutamente toda la reputación y el prestigio profesional del peso científico de personalidades, no personas ni personajes, sino personalidades como Alfonso Pérez Sánchez o Manuela Mena, ¿no? Antes del año 71 había un museo de arte moderno que tenía todas estas colecciones. En el año 71 al Prado se le obliga, y uso esa palabra porque lo encajó de mala manera, a reincorporar, porque habían sido antes previamente desde el Museo del Prado, las colecciones del siglo XIX. No se les da cabida en el edificio Villanueva, sino que en ese momento se le adscribe al Museo del Prado el Casón del Buen Retiro para que albergue esas colecciones. Pero en ese edificio, de esas 3.600 obras, pues cabían poco más de 200. Pero es que de esas poco más de 200, en el año 81 ese edificio alberga un inquilino muy ilustre, que es el Guernica. Toda la planta baja del Casón del Buen Retiro desaparece para las colecciones del siglo XIX. Desde el año 81 no existían los amantes de Teruel, no existían. No existía doña Juana la Loca.
Bueno, es impensable hoy en día, pero son cuadros emblemáticos. No, pero no existían. Existían en las reproducciones de los libros, pero no existía el fusilamiento de Torrijos. No estaba, no se podía ver, no, estaba guardado, estaba enrollado. Cuando me incorporo al Museo del Prado, mi misión fundamental es poner en valor las colecciones del siglo XIX. No es que yo llegara de nuevas a algo que no tenía gestión previa, no era así, pero bien es cierto que la persona que estaba antes de llegar yo, Joaquín de la Puente, que se iba a jubilar pronto, a los 2 años, yo llegué en el 88 y él se jubiló en el 90, que había sido su director del Museo de Arte Moderno y que también por distintas razones tenía aquí, las colecciones del siglo XIX tenían el rango de su dirección, porque se entendía, es que nada más las colecciones del siglo XIX son 3.600 cuadros, es decir, desde luego muchísimo más que cualquier otra colección de pintura dentro del museo, ¿no? Y esa primera misión de puesta en valor de las colecciones, un poco preparando, que es una manera yo creo bastante natural, ¿no? Es decir, va a haber un relevo dentro de 2 años, 2 años te metes entre bambalinas para estudiártelo todo bien, para que cuando llegue el momento poderte hacerte cargo de verdad de la colección, ¿no? No lo tuve fácil, es verdad, durante estos 2 años, porque lógicamente ahí hubo un choque generacional lógico, una persona de 28 años con una persona de 65, con uno sin trayectoria y otro con una trayectoria previa muy larga, ¿no? Con muchos vaivenes. Pero realmente yo también ahí, y eso también fue una filosofía no dicha por parte de Pérez Sánchez, decir, bueno, ya tienes el privilegio de tener en las manos estas colecciones, en ti está el hacerte el mayor especialista de estas colecciones del mundo, lógicamente, ¿no? Pues bien, eso hice, bueno, yo en estos 2 años me tengo que aprender los 3.600 cuadros y tengo que pensar qué hemos de hacer con ellos, cuál es su futuro, cuál es su pasado y qué hay que hacer en este escenario de un grandísimo museo como el Prado, cuál es el hueco que pueden tener estas colecciones y qué hueco me puedo yo hacer también en un staff, en un equipo científico, en que, bueno, mis compañeros que eran más cercanos en edad me llevaban 20 años, ¿no? Las generaciones anteriores a mí tenían un poco el complejo de que, como nosotros no tenemos el impresionismo francés, ni tenemos otro tipo de escuelas decimonónicas más famosas o más promocionadas, pues realmente siempre, ¿no? Bajo esa tutela, bajo el peso de Velázquez y Goya, y bueno, si nosotros tenemos algo único y mejor que otras escuelas en el siglo XIX europeo y mundial, también contando con la pintura americana, es sin duda la pintura de historia. Nosotros tenemos los mejores pintores de historia de toda Europa, porque tuvieron una cosa que no tenían otros, tenían el propio Museo del Prado. Esa fue la primera generación que se empezó a formar conociendo directamente a Velázquez, conociendo directamente a Goya, de manera que en todo el trasfondo de esa pintura hay muy buena pintura. Fuera temas, fuera ideologías, pero hay buena pintura, muy buena pintura. Y eso era lo que yo creía, así como una labor mesiánica, que tenía yo que demostrar, ¿no? Pérez Sánchez me decía, dice, yo lo que lamento es no haber sido capaz de transmitir lo que a mí me transmitió Diego Angulo, no solamente el conocimiento de la historia del arte, sino una filosofía de vida, ¿no? Una filosofía de entender las cosas, de entender las distintas cosas de la vida. En eso se equivocaba Pérez Sánchez, porque sí que lo consiguió, inculcarnos, y digo nos porque yo casi fui el farolillo de cola de un gran tren de maravillosos discípulos de Pérez Sánchez, y yo llegué casi prácticamente al final, ¿no? Pero sí que nos consiguió inculcar una manera de ver las cosas dentro de nuestra profesión, pero también fuera, y de un poco de valorar y de medir en su justeza lo que es importante y lo que no, y hacia dónde tenemos que ir, qué es lo superfluo, etcétera, ¿no? Eso lo aprendí de él. Puede parecer vacuo que lo diga, pero un sentido de la honradez. Un sentido de la honradez en todos los casos. La honradez a la hora de transmitir una forma de pensar. La honradez a la hora de enfrentarse a una obra de arte. La nula pedantería con la que se disfrazan muchas veces las cosas para intentar simular una capacidad que no se tiene. Se sabe o no se sabe, si no lo sé, lo aprendo. Pero eso también, y también a la hora de valorar lo que es importante, y otra cosa también como de humildad, en que empieza por la propia obra de arte, es decir,
Todas las obras de arte son importantes. A mí me decía de usted, al principio, mire usted, para usted tiene que ser tan importante las Meninas como el último cuadro que esté en el almacén. Es decir, esa capacidad, ese no desdeñar ninguna obra de arte porque sea mejor o peor que otra, estando en el Prado, estando en el Prado, que podía decir, bueno, yo me quedo con las espumas y todo lo demás queda para museos de otro nivel, ¿no? Todo tiene un sentido. No nos inventemos, es decir, preguntémonos siempre por qué el pintor, si el pintor hizo esto, puso esto o dejó de ponerlo, no es una cosa falaz, sino tiene algún sentido. Eso en el caso de la historia del arte, y por supuesto que los cuadros son una ventana al conocimiento de muchas cosas, pero todo eso también trasladado al mundo del comportamiento personal, es decir, si tú entiendes que tú vas recto por ahí, sigue con tu idea porque vas por el buen camino. Si estás convencido de lo que estás haciendo, sigue adelante. También que en un día a día complicado el tomar decisiones, ¿no? Las tomas de decisiones también es importante. Es en un maestro, en un líder, en cualquier líder, es importante que quien encabeza un equipo en una institución como es esta, como es otra, pero estamos hablando de esta, realmente todas las personas que trabajan allí entiendan que hay un liderazgo, que hay una claridad de ideas y que hay una dirección hacia la que ir, pero una dirección institucional, no personal, que la institución está por encima de la persona, está por encima de la propia persona que dirige, y ante eso no hay nada. Una de las peores épocas en las que pasó Pérez Sánchez como director fue en la campaña que se hizo contra su persona y de paso contra la subdirectora Manuela Mena con la restauración de las Meninas. El que un restaurador extranjero, Brilli, viniera John Brilli a tocar el icono de la cultura española, pues encendió encendió lo que encendió, es decir, encendió una campaña de prensa que sabíamos por dónde iban y realmente una forma de hacer ruido, en fin, y de incidir en la dirección de Pérez Sánchez, ¿no? Momentos terribles de presiones por todas partes, de colectivos de restauradores que se plantaban en la puerta del museo, portadas en los periódicos, etcétera. ¿Cómo era capaz de, él sabía que estaba haciendo lo mejor para el cuadro, independientemente de él, independientemente de los políticos, independientemente de los gremios, él pensaba que estaba haciendo lo mejor para el cuadro, como así fue. Todos estábamos tranquilos dentro de lo que se estaba haciendo era lo mejor, porque era lo que se tenía que hacer. Y a partir de esa restauración, Brilli realmente marcó las pautas del taller de restauración tal como lo conocemos hoy en día, de los más prestigiosos del mundo, ¿no? Pues era capaz, después de un día aciago, yo tenía que despachar con él algunas cosas de trabajo y al día siguiente quedamos en su casa de Galapagar y, como si no pasara nada, enseñándome, explicándome los ciclos estacionales de las flores, cómo tenía un jardín estacional para que en todos los meses del año hubiera flores. Y yo pensaba para mí, en mis 29 años que tenía entonces, ¿cómo es posible que este hombre tenga lo que tiene encima y me esté hablando a mí de los ciclos estacionales de los jardines? Me parecía completamente imposible, ¿no? Imposible. Pero así, eso también te da una lección de vida y dices, esto hay que, cuando uno se enfrenta a un problema grande, tiene que saber manejarlo con la conciencia de que lo que está haciendo es seguro, está tranquilo, de que está haciendo lo mejor para la institución y poder dormir tranquilo, ¿no? Yo creo que aprendí casi todo lo que sé de montaje de exposiciones y de montar salas de museo, y por ahí dicen que no lo hago del todo mal, con una sola experiencia, con el montaje de la exposición Velázquez. Lo único que hice, yo ya estaba en el Prado, como digo, llevaba un año y pico aquí, fue asistir mudo, en un rincón, en una esquina, no se me ocurría abrir la boca, a cómo el director, Alfonso Pérez Sánchez, y la subdirectora, Manuela Mena, colgaban las salas del museo con todas las grandes obras maestras de Velázquez. Cómo discutían entre ellos, cómo cosas aparentemente para alguien profano insignificantes son completamente trascendentales a la hora de que una sala, no sabes por qué, pero hay algo que falla, o una sala de repente, con un movimiento pequeño que hagas, de repente encuentra su armonía, encuentra su equilibrio, encuentra exactamente su justeza, ¿no?
Y eso lo aprendí yo en ese montaje. Y lo que yo creo, eso no está en los libros, sábado, domingo, por las noches, porque la exposición tenía que colgarse a tiempo, con sus discusiones riquísimas desde el punto de vista de la percepción de la sensibilidad. Es decir, hay una cosa que quien la tiene, quien no la tiene, por más científico que se llame, nunca lo va a tener, que es una percepción sensible hacia las cosas, hacia la estética si se quiere, hacia la obra de arte, que si se tiene es un privilegio. Y desde luego te da muchas claves de cómo tienes que hacer las cosas. Recuerdo sobre todo una gran discusión de Pere Sánchez y Manuel Amena sobre la altura a la que colgar el Cristo de Velázquez, el Cristo del Prado. Fue increíble comprobar cómo la diferencia de percepción de un cuadro como ese, si se colgaba a una altura convencional de museo, así se colgaba como al final se colgó en esa exposición. Es decir, y es la discusión científica, era decir, con qué cabeza pintó Velázquez este cuadro para que se viera cómo. Y bueno, es que este era un cuadro de devoción para ser colgado a la altura de un altar. No es lo mismo ver el cuadro colgado a la altura del museo que verlo elevado con la altura aproximada de un altar. Con lo cual, la percepción de la humanidad del Cristo, del sentido dramático de los pies, por ejemplo, que están más cerca de los ojos del espectador, la valoración y la lectura del cuadro es completamente diferente. Cosas como esas, aparentemente pequeñas o que no tienen mucha trascendencia, a mí me enseñaron que no es tan fácil colgar un cuadro detrás de otro, ¿no? Coincidieron dos cosas, coincidieron que en el año 92, el gobierno apuesta por el Museo Reina Sofía con la incorporación del Guernica allí, con todo lo que eso trae, que eso da para una novela, y también coincide con que Madrid es la capital europea de la cultura. Bueno, en ese momento habían cesado ya a Alfonso Pérez Sánchez como director del Prado, estaba en la dirección Felipe Garín, pero a Alfonso Pérez Sánchez le siguen encargando los proyectos importantes de Madrid, capital europea de la cultura. Y bueno, le habían encargado un proyecto que se llamaba Madrid Pintado, era una exposición normal y sencilla sobre Madrid en la pintura, ¿no? Vistas de Madrid en la pintura, y bueno, pensó que yo hiciera la parte del siglo XIX, una exposición corriente, normal, sin más trascendencia, etc. Pero bueno, para eso también, como digo, está el arrojo de la juventud quizá. Tuvimos una comida con el director de Madrid Capital Europea de la Cultura, en el antiguo Palacio de Marqués de Casa Torres, con Pablo López de Osava, y al final Pablo López de Osava tuvo la osadía de decir, bueno, si tenéis algún proyecto más, estaré encantado de oírlo y tal. Y yo, sin encomendarme ni a Dios ni a los santos, dije, sí, yo tengo uno, la pintura de historia del siglo XIX en España. Se quedó fascinado, ¿no? Lo vio clarísimamente desde el primer momento Pablo López de Osava, que eso era una oportunidad tal. Y cuando salimos de allí, Pérez Sánchez no me dijo nada y dice, bueno, tú sabrás dónde te has metido, ¿no? Con esto, ¿no? Una exposición de 52 cuadros que miden una media de 3 por 5 metros todos ellos, que necesitaron una campaña de restauración de 9 meses de 21 restauradores trabajando sin descanso con esos cuadros y que necesitaban de un espacio como lo fue el Museo de Arte Contemporáneo porque esos cuadros no cabían en ningún otro sitio. Pero para mí yo creo que quizá, si uno echa un repaso de las mayores satisfacciones como historiador y del paso aquí en el Prado, fue el momento en que se desenrolló Los amantes de Teruel y el fusilamiento de Torrijos. Es decir, digo, lo he conseguido, ya está. Ese momento en que el rulo se empieza a abrir y entre las gasas que cubren el cuadro empiezas a dibujar, empiezas a identificar unas figuras que solamente has visto en los libros, y es un cuadro que es una escenografía de un cine en Cinemascope, es algo increíble, ¿no? Y realmente eso fue fascinante. Esa fue la puesta de largo primera y decisiva de las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado, creo. Antes del traslado, bueno, ya cuando se iba a preparar todo, independientemente de todas las cuestiones políticas, en fin, todo lo que queramos, pero cuando se estaba preparando todo eso yo recuerdo, no recuerdo por qué, pero sí recuerdo que una noche tuve que quedarme aquí, iban a hacer unas mediciones, etcétera, la casa de transportes que iba a sacar el cuadro, y estaba yo solo con el cuadro, y me metí en la urna. Yo en ese momento decía, bueno, es que el cuadro es el que me está diciendo, mira, soy yo.
hazlo bien, por favor, hacedlo bien, ¿no? Ten en cuenta que había que proteger el cuadro antes de romper la vitrina, porque la vitrina era de cristal y había que romperla antes de sacar el cuadro, entonces el cuadro había que protegerlo. Esa experiencia fue muy, muy, muy única. Y cuando salió el cuadro, después de todas las vicisitudes, y salió el cuadro con una grúa entre las columnas del Casón del Buen Retiro, pensaba, bueno, esto es bueno para el cuadro y para que todo el mundo vea el cuadro de una manera natural, como yo he podido verlo, ¿no? Es que este cuadro tiene que entrar por la piel directamente, sin ningún tipo de intermediación, y todo el mundo tiene que tener esa experiencia emocionante, y un poco te deja como en un hueco en el estómago, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de ver el cuadro así, ¿no? Y de estar oliendo las pinceladas de Picasso allí delante. Y eso, afortunadamente, hoy ya lo puede ver todo el mundo, ¿no? Pero también, no voy a mentir, aquí en esta confesión a corazón abierto, yo decía, qué bien, porque así tendré sitio para los grandes cuadros de historia cuando vuelvan de la exposición que tenemos ahora. Y así fue. ¿Qué cuadro pones en el sitio que estuvo el Guernica, no? No es una decisión fácil, tampoco. Y de esas cosas que le das vueltas, pero bueno, es obvio, por favor, ¿cómo no lo he podido pensar antes? Si es que va de suyo, es natural, tiene que ser ese. El fusilamiento de Torrijos, un alegato contra la violencia. Era también un cuadro que el gobierno encargó en el siglo XIX a Antonio Gisbert para que se colgara en el Museo del Prado, para que aquello que pasó en aquella ocasión no volviera a suceder jamás. Por tanto, ahí lució el fusilamiento de Torrijos, desde el año 92 hasta el año 97, en que se cerró el Casón del Buen Retiro por obras. En el año 94, con ocasión de la celebración del 175 aniversario del Museo del Prado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En aquel momento era director Francisco Calvo Serrayer. Algo salía, poca cosa, y digo, bueno, yo tengo una cosa. Este año, el año del 175 aniversario del Museo del Prado, 1994, se cumple el centenario de la muerte del director del Museo del Prado, Federico de Madrazo, que ha sido el único hasta entonces y hasta ahora no sabemos, pero hasta ahora, que ha sido director del Prado 2 veces, en 2 ocasiones. Y yo creo que una exposición monográfica sobre Federico de Madrazo, el Prado, creo que debería hacer. Muy bien. No voy a mentir, para ser francos, en el año 1973, el entonces director también del Museo del Prado, Javier de Salas, había hecho una exposición recoleta, más pequeña, pero al fin y al cabo también monográfica, de un pintor del siglo XIX español, de Eduardo Rosales. Había ese antecedente y nunca más, jamás, ¿no? Y bueno, eso costó mucho trabajo, hacerlo encajar en distintas cabezas, ¿no? Una exposición del siglo XIX en el edificio de Villanueva, eso era profanar, ¿no?, el santuario, para muchas cabezas, de fuera y de dentro del museo. Yo también era el primero que quería constatar cómo funcionaban esas vecindades, ¿no?, cómo un pintor del XIX, como Madrazo, si aguantaba estar al lado de los grandes. Si tú pasabas de la sala de Madrazo a las siguientes salas, si eso crujía mucho o realmente se desenvolvía en una naturalidad, en una normalidad de alguien, entre otras cosas, que su escuela, para él, para más que nadie, fue el propio Museo del Prado, porque su padre había sido director del museo y porque tenía los cuadros al alcance de la mano, cosa que ningún otro pintor de su generación podía tener, ¿no? Entonces, esas pequeñas o grandes miguitas, yo creo que fueron haciendo caminar las colecciones del XIX, creo, en mi modesta opinión, hacia donde están ahora, ¿no? Cuando se cierra el Casón al público en 1997, se cierra por un problema de cubiertas y tienen que volver a salir absolutamente todos los cuadros que estaban en ese edificio, sacarlos fuera por completo, sacarlos primero a los almacenes del Museo Español de Arte Contemporáneo, era mover 900 y pico cuadros, embalarlos primero, trasladarlos, controlar todo aquello, y transportarlos allí y controlarlos luego ya en aquel depósito, ¿no? Pero no nos olvidemos, en esos 900 y pico ya estaban puestos en sus bastidores y con sus marcos y estupendos todos esos grandes cuadros de historia que habían venido en el año 92 y en el año 97 otra vez con grandes trailers. Y recordemos que el fusilamiento de Torrijos mide 4 por 6 metros y medio.
por la Gran Vía por la noche en una góndola, en un tráiler, ¿no? Con una escolta policial, cortando el tráfico, teniendo que hablar con el ayuntamiento, y después todo el resto de los 900 y pico cuadros. Entonces, todo eso te hace, como digo, tener una experiencia de gestión que también te hace ver todo lo que un museo lleva detrás. Es decir, yo creo que sí es importante, que muchas veces algunos, no algunos compañeros que son muy conscientes de todo lo que conlleva el trabajo con las colecciones, pero algunos otros responsables, que no son los responsables directos de las colecciones, bueno, empiezan, bueno, cambiamos esto aquí, llevamos esto allá, no, lo podemos guardar. Bueno, tú sabes lo que es el mover un cuadro que pesa 400 kilos y que solamente 8 personas tienen que saber muy bien mover, porque siendo muy alto a la hora de cabecear el cuadro se vence y se te puede caer. ¿Sabes de lo que estás hablando? Entonces sí que eso te da la experiencia, el conocimiento, que cuando alguien te viene a decir, ahora con responsabilidades casi exclusivas de gestión, pura gestión, no, es que eso es dificilísimo, pero no, mira, eso se hace así, 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 porque ya lo has hecho antes. Entonces realmente eso te da una escuela importante, sí. El Casón del Buen Retiro realmente era un edificio complicado, pero era un edificio que no tenía cimientos, era un edificio, un gran mastodonte, aposentado en unos terrenos de arena que se movían, y debajo de cuya superficie siguen pasando los arroyos que van de desagüe del Jardín del Buen Retiro, que van a desembocar al arroyo de la Broñigal. Eso hacía que tenía unos problemas complicados. En el año 97 se pensó y se encargó la restauración de todo el edificio y la aclimatación y la puesta al día de sus instalaciones, para que una vez que acabaran las obras se volvieran a acoger las colecciones del siglo XIX. Eso hace que el entonces director, Fernando Checa, me incluyera en el equipo de trabajo que tenía relación con la gerencia de obras del Ministerio de Cultura. Aparte de gestionar la colección como cualquier otro de mis compañeros, tenías que gestionar la restauración del edificio integral, integral. No estábamos hablando de pintar y poner unos focos nuevos, no, era de meter aquí una obra tremenda, ¿no? Entonces también fue muy interesante. Lo recuerdo, no recuerdo con agrado aquellos años, porque fueron complicados. También el hecho de que estuvieran las colecciones cerradas te hacía perder también visibilidad. Es decir, otra vez hicimos el esfuerzo con la pintura de historia, hicimos el esfuerzo con Federico de Madrazo, ya parece que todo estaba encaminado hacia qué tal, y ahora echamos cemento sobre las colecciones. ¿Hasta cuándo? Yo, de alguna forma, estoy en la gestión de la rehabilitación del Casón del Buen Retiro como edificio, la rehabilitación arquitectónica, e inmediatamente después, al venir Miguel Zugaza y nombrarme su director, tenía que asumir también la gestión de la obra de Moneo, una vez más, con los arquitectos, con los ingenieros, con los iluminadores, es decir, con lo cual, bueno, los segundos planos que tuve que tatuarme fueron los planos de la ampliación del Museo del Prado, ¿no? Y entonces fue cuando vino la decisión, que era una decisión muy importante, pero yo creo que trascendental para el futuro del museo, de incorporar las colecciones al edificio Villanueva y dedicar el Casón del Buen Retiro a centro de estudios. No creo que fuera por méritos míos propios o exclusivamente, sino que realmente el conservador de las colecciones del siglo XIX tenía que asumir una serie de funciones que ningún otro conservador de ninguna otra colección tenía que asumir. El hecho de estar en un edificio separado, tenías que asumir una gestión del propio edificio, cuestiones de vigilancia, cuestiones de seguridad, cuestiones de personal, que no tenías por qué, pero las tenías que asumir, cuestiones también de organizar un pequeño equipo, pero tenías un restaurador exclusivamente a tu cargo, tenías un conservador laboral exclusivamente a tu cargo, es decir, había un pequeño equipito, un pequeño departamento, un edificio y unas colecciones que funcionaban, digámoslo así, como un pequeño museo.
yo había tenido que pasar por una serie de experiencias de gestión que otros conservadores no habían tenido esa necesidad. Y quizá, creo yo que fuera ese perfil el que el director Miguel Zugaza entendió que podía aprovechar para lo que él quería hacer dentro de la subdirección, dependiendo de la dirección adjunta de conservación e investigación, ¿no? Yo creo que fue eso, y a mí, primero, los retos me encantan, no, las cosas fáciles me aburren bastante. Y segundo, todo aquello lo que conlleve organización me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo agradecí y lo agradeceré siempre. El que Miguel Zugaza se pensara en mí para llevar a cabo este trabajo, y la verdad que aprendí mucho y me encantó estar en ese periodo tan bien ilusionante de otra cosa, ¿no? Se estaba creando un museo nuevo, se estaba creando el que creíamos que tiene que ser, el museo que tiene que ser, no solamente las colecciones maravillosas, pero las colecciones iban a estar sustentadas por un buen equipo, por un gran equipo, por unos buenos medios y por una consideración a la altura, al rango de las propias colecciones, ¿no? Llevaba 4 años en la subdirección, yo entendí que ya mi puesto, para lo que yo valía y hacia dónde quería ir en lo que eran mis responsabilidades como subdirector, ya había acabado. Era otro tiempo, por eso, bueno, le presenté mi dimisión y volví a las colecciones. Y lo siguiente que me esperaba era otro reto enorme, era el edificio Moneo, e inaugurar el edificio Moneo con la puesta de largo, que eso yo creo que Miguel Zugaza lo vio clarísimamente, la puesta de largo de las colecciones del siglo XIX, ya todas completas. Durante mi etapa de subdirector, de lo que yo me tuve que ocupar más directamente es primero de la ordenación del archivo fotográfico, que dependía de mí, un poco vinculado con registro y vinculado entonces no existía la Sociedad para la Difusión, es decir, era un servicio comercial que se llevaba dentro de la administración, porque además era un momento de cambio en el que todos estábamos empezando a funcionar de manera muy nueva y realmente había una gran diáspora de ficheros de imágenes, fundamentalmente ficheros que eran ficheros analógicos, eran ficheros de lo que se llamaban transparencias, que aquí eran de mucha calidad porque se hacían de 9 por 13 centímetros. Entonces, lo primero era digitalizar esas transparencias que se hacían para tener un buen acopio de material que todos los museos del mundo te estaban pidiendo ya en la nueva tecnología digital. Eso por un lado. Paralelamente a eso había que empezar a construir un archivo digital ex novo, volviendo a tener que refotografiar por enésima vez las Meninas. Una vez más, porque lo que teníamos eran registros analógicos nada más. Y eso sí, maravillosas fotografías, maravillosas. Desde el siglo XIX teníamos maravillosos positivos del XIX de las Meninas, placas de cristal, fantástico, pero todo eso y con las transparencias que se habían ido haciendo y que yo he vivido y he conocido también cómo a la hora de maquetar los catálogos de las exposiciones era con tijera, recortando con tijera, sí. Realmente eran dos procesos paralelos. Primero, ordenación del archivo y digitalización de lo que ya estaba, y a la vez, otra vez, campañas ex novo de absolutamente todo hasta llegar a poder presentar y poder tener y usar un archivo digital de todas las colecciones. Es muy arriesgado, y es muy valiente el que tú, en un edificio nuevo que tiene todas las miradas del mundo, todas, todas, bueno, a ver qué haces allí, cómo inauguras aquello. Si tú inauguras con Goya, el éxito lo tienes seguro. Si inauguras con Rubens, también, Tiziano también. Inauguras con Antonio Gisbert, el fusilamiento de Torrijos, delante de cuyo cuadro se van a hacer la foto oficial sus majestades los reyes con sus altezas reales los príncipes de Asturias. Sí, se hizo. Y bueno, yo creo que ahí era el test definitivo, es decir, si esto funciona, lo tenemos todo ganado. Si esto hace aguas, tendremos que repensar qué hacemos con las colecciones del siglo XIX, incluso si tienen que seguir dentro del Museo del Prado, ¿no? Bueno, era el siguiente reto, digo, muy bien, no te preocupes, a ello vamos, lo hacemos, y yo creo que salió bien. ¿No? Y el paso siguiente fue ya el incorporar esas colecciones a las salas del edificio Villanueva.
Sorolla fue un reto por muchas razones, pero la primera de ellas era deshacer tópicos. Una exposición de Sorolla, pintor del mar, funciona siempre, siempre. Bueno, pero esa no es la misión del Museo del Prado. En cualquier museo se pueden hacer otras cosas que en el Prado no se pueden hacer. No se pueden hacer jamás, no se deben hacer jamás. Y el Prado debe hacer unas cosas que solo el Prado puede hacer. Y en ese sentido, Sorolla, o sea, el Prado tenía que hacer el Sorolla que solo el Prado puede hacer. ¿Qué puede hacer el Prado que no pueden hacer otros? Lo más. Y cogimos, como se dice en Castilla, el rábano por las hojas, aprovechando que estaba el ciclo de la visión de España, de que le encarga Huntington a Sorolla para Hispanic Society de Nueva York, y aquí, bueno, el director Miguel Zogaza fue muy hábil para poder conseguir la financiación para un Sorolla total en el Prado. Afortunadamente también, y hay que decirlo también, las salas nuevas de exposiciones diseñadas por Rafael Moneo nos daban una oportunidad fantástica, que no nos daba ningún otro espacio. ¿Cuál era esa? El que podíamos diferenciar claramente la visión de España, que era un proyecto concreto hecho por Sorolla para un ojo americano, diferenciada del resto de Sorolla, que estaba hecho para otros ojos. Y el Prado tenía todo el poder para poderse traer a aquellas obras que nadie más que el Prado puede traerse. Y las trajimos todas, todas las que a nuestro juicio, a juicio de Javier Barón y mío, tenían que estar en una antología de Sorolla, y estuvieron absolutamente todas, ¿no? El Sorolla del Prado es la referencia de... ¿Quiere usted conocer a Sorolla de un vistazo entero? Por ejemplo, una de las cosas en las que nosotros insistimos es en el Sorolla retratista, es decir, Sorolla retratista, que hasta aquel momento se había tenido como una dedicación secundaria o más doméstica, ¿no?, para ganar dinero de una clientela, etc. En el Sorolla retratista está el gran interpretador, si se me permite la palabra, de Velázquez. Es decir, no se puede entender la calidad de un Sorolla retratista sin que Sorolla haya mirado con ojos francos a Velázquez y no lo haya imitado, sino que lo haya asimilado, se lo haya metido en vena y haya sido capaz de traducir todo eso que ha olido de Velázquez, traducirlo en un lenguaje nuevo, único y personal, ¿no? Y eso era el Prado que lo tenía que decir, y yo creo que lo dijo, yo creo que lo dijo. Como siempre, otros países nos llevan a la delantera, pero bueno, nunca es tarde para ponerse al día, es absolutamente fundamental y muy enriquecedor, tengo que decir, porque en esas nuevas miradas, incluso para las gentes que somos de otras generaciones ya, también como historiadores del arte, nos sirve para espolearnos a nosotros mismos y para darnos cuenta que hay otras formas de mirar, y no ya de mirar, sino de interpretar. Es decir, nosotros que venimos del mundo de las grandes compilaciones histórico-artísticas, que explicamos los periodos de la historia del arte, explicamos los artistas, explicamos los movimientos, ya, pero es que hay otras, y eso ya está explicado, ya no hay que hacerlo. Bueno, hay que hacerlo perfeccionándolo, puliéndolo, tal, pero hay otras maneras de mirar, y otras maneras de mirar que te van a servir a ti como historiador para que transmitas al resto de la sociedad que hay unos valores y unas referencias que le van a enriquecer como sociedad, y que el museo es un sitio donde va a estar a gusto y donde va a poder descubrir y descubrirse cosas que nunca en su vida se había planteado, ¿no? Y yo creo que ese camino, que el Prado lo ha abierto, y muchísimos otros museos del mundo también, es el que hay que seguir, ¿no? Y estar todo el día pensando en la calle y oliendo y escuchando en la calle por dónde van los tiros, ¿no? Decido marcharme del museo porque se planta esa oportunidad delante de mi puerta, hago un repaso y entiendo que yo en el Prado todo lo que tenía que hacer ya lo había hecho. Esa misión primera de la que hablábamos al principio, de poner las colecciones del siglo XIX en valor, de estar almacenadas o de estar enrolladas, a estar compartiendo salas con Velázquez y Goya, bien, misión cumplida. Estudiar a los artistas principales del siglo XIX español, Rosales, Madrazo, López, Fortuny, Sorolla, bueno, pues creo que también está cumplida. Una gente piensa que realmente la gran golosina para mi cambio ha sido el nuevo Museo de las Colecciones Reales,
Pero yo lo digo, y además lo digo con toda sinceridad, que nadie se engañe, porque yo a jugar al museo ya he jugado durante 26 años, y desde luego para mí, al mejor museo del mundo. Mucha ilusión con el nuevo Museo de las Colecciones Reales, claro que sí. Entre otras cosas porque es un reto, es un desafío, y es una formulación absolutamente nueva, distinta y única. Es todo lo que suene reto, adelante, ¿no? Y también a eso se unió, también tengo que decirlo, una visión enriquecedora para mí, el hecho de que desde el año 2010 que la Real Academia de la Historia me elige como académico de número. Entonces, esa visión de la responsabilidad de historiador, ¿no? O de académico de la historia, de poder gestionar los escenarios históricos donde se ha cocido buena parte de la historia de España, realmente, pues también eso no lo voy a negar, ¿no? Fue un acicate. Y bueno, la posibilidad y la emoción también de ser responsable de la interpretación histórico-artística de las colecciones reales en los sitios históricos para los que fueron creadas. Es decir, el hecho de venir al Prado todos los días a trabajar te pone los pelos de punta, sobre todo cuando antes teníamos los despachos en Villanueva, pasar al Museo Cerrado delante de las Meninas, yo creo que esa experiencia a todos nos eriza el cabello, ¿no? Bueno, pues también cuando vas todas las mañanas a trabajar al Palacio Real y la fachada se te va viniendo encima según vas entrando y dices, madre mía, estoy en el Palacio Real, ¿no? Lógicamente, estás hablando de los 27 a los 53, es decir, el momento en que tú cristaliza tu madurez profesional absolutamente, es decir, claro que sí, que el Prado me ha dado prácticamente todo lo que soy como historiador, ¿no? Y profesionalmente me lo ha dado todo de una manera muy clara, muy obvia y muy evidente. Es decir, sí que han sido experiencias, yo creo que como todas las experiencias profesionales, cada uno en nuestro ámbito, que han sucedido en un tiempo, han sucedido en unas circunstancias que no se repiten, son distintas, no son mejores ni son peores que las que puedan vivir a partir de ahora que nos suceden, sino que son distintas. Sí que yo entiendo para mí que sí que han sido pues, momentos históricos, ¿no? Para mí hay algunos que sí lo son, es decir, Exposición Velázquez, yo estaba allí, Guernica, yo estaba allí, Moneo, yo estaba allí, no, ese tipo de cosas sí te las llevas. Pero no, realmente yo sí creo, lo que sí creo, quizá como deducción, así como resumen de qué puede llevarse Prado, esa responsabilidad de que todo lo que hagas, lo hagas con honradez, claro, y lo hagas con calidad. Con calidad. Es decir, la exigencia que te tiene el Prado, en el Prado no puedes hacer mediocridades, no puedes. Que se hayan hecho, no lo sé, pero no puedes hacerlo. Es decir, ese sentimiento de que cuando planteas un proyecto en tu cabeza pasa algo y dices, mira, sí que interesante eso, ¿verdad? Pero en el Prado no. En el Prado esto no. Es muy interesante este experimento, pero para fuera del Prado. Entonces, ese sentimiento institucional de la responsabilidad que tienes, no porque todo el mundo esté mirando, sino porque tú estás en la institución cultural emblemática española, a la que todo el mundo está mirando para ver por dónde va. Y en ese por dónde va tú tienes tu papel y tienes que dar el do de pecho máximo, en esa exigencia máxima. No soy José Luis Díez, para eso escribo mis artículos, o soy no sé qué. No, en este momento soy el responsable de las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado, y es eso lo que prima por delante de ti. Y tú, yo siempre lo he dicho, quizá también de manera muy doméstica, pero el gusto de uno se lo deja en casa, o de público interesado, va a leer o va a interpretar a esas colecciones a través de la propuesta de interpretación que tú has hecho. Yo creo que eso es lo que quizá marca más ese sentido de la responsabilidad.